Buenas tardes de nuevo cuenta. Vamos a presentar al doctor José Eligio Rodríguez Alba, es 50º de lo penal, estudios profesionales de posgrado y curso, licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, Universidad Nacional Autónoma de México, curso propedéutico de la maestría en Derecho de esta misma casa, maestría en Ciencias Penales con especialidad en Administración Pública de la Justicia, Instituto Nacional de Ciencias Penales, doctorado en Ciencias Penales, el Instituto de Ciencias Públicas de Estudios Superiores, hoy Universidad Católica, máster internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos, Universidad Autónoma de Barcelona, España, Universidad Autónoma Metropolitana y Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Ha participado en diplomados, seminarios, talleres y cursos, actividades académicas, docente, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios, Universidad Latina, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Instituto de Ciencias Políticas del Estado de la Universidad Nacional Autónoma de México de Aragón, Universidad Autónoma de Chihuahua, Colegio de Ciencias Políticas de Estudios Superiores del Estado de México, Asociación de Licenciados en Derecho del Estado de Penal, expositor en diversas conferencias y diplomados, trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, secretario proyectista, juzgado 31º de lo penal, 9ª Sala Penal y 11ª Sala Penal, juez penal, juzgado 50º de lo penal desde octubre de 1995, reconocimientos, socio honorario del Instituto de Ciencias Jurídicas de Abogados del Estado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales en Labor del 99, Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, de Pancrato al mérito docente por nuestro Instituto de Ciencias Jurídicas del Estado del Norte de Aragón. Instituto también maestro distinguido en México, plataforma de opinión y expresión normalista, honor al mérito, Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión del 2010. Participación en medios de comunicación, programa radiofónico, tema daño a la propiedad, programa radiofónico, tema de abuso sexual. Artículos publicados, revista Pancrato, difusión de la cultura jurídica, con el tema dinámica de la prueba en el nuevo proceso penal oral del 2009. Rápidamente su currículum del señor juez José Eligio Rodríguez Alba. Vamos a presentarle la bienvenida como se merece, señor juez. Bien, buenas tardes tengan todos ustedes. De verdad, pues un agradecimiento al doctor Enrique González Barrera por su invitación, porque de verdad es un orgullo y a la vez es un honor estar nuevamente en nuestra querida máxima casa de estudios. La plática del día de hoy estriba precisamente en esa reforma que se llevó a cabo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que nos habla de la introducción de lo que se conoce como un nuevo sistema de justicia denominado juicio oral o bien adversarial. Para empezar, diremos, antes que otra cosa, ubicarnos dentro de qué vamos a conocer o qué vamos a estimar como prueba. Y como prueba se dice que proviene del latín probus, que significa bueno, recto u honrado. Se va a definir como una verificación de afirmaciones que se lleva a cabo utilizando los elementos o fuentes de prueba, de que disponen las partes y que se incorporan al proceso a través de medios de prueba y con arreglo a ciertas garantías. La prueba no consiste en averiguar algo, sino en verificar un dato, ya que la prueba en el proceso acusatorio adversarial únicamente tiene lugar, como regla general, que como todos hemos escuchado anteriormente, en el lugar del juicio oral. Por su parte, los autores no se hacen a un lado y definen que la acción de probar significa, según Claude Roxin, convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho. Así vamos a ver qué principios rigen a la prueba. Tenemos dos principios: la pertinencia y la utilidad. Ello con la finalidad de que toda prueba que se ofrezca sea la idónea y que sea útil para evitar retrasos precisamente
en el desahogo. Dice que pertinencia porque debe ser el vehículo apropiado para realizar los fines específicos del proceso. Es decir, la prueba debe de ser idónea. Pero también debe de traer una utilidad, porque se debe conducir a lograr, o sea, a verificar lo que se pretende y no conduzca a diligencias inútiles e ineficaces contrarias a la celeridad del proceso. Hablábamos hace un momento de que diligencias dilatorias. ¿Cuáles van a ser los principios y las reglas que rigen la prueba en el juicio oral o adversarial? Tenemos 4. En primer lugar, la libertad de prueba, la igualdad de partes o bien de armas, la oportunidad para incorporar la prueba bajo el principio de inmediación y la forma de rendir la prueba, que es una forma totalmente distinta a la que estamos acostumbrados y que quizás nos cause un poco de admiración o bien de escozor. El primer principio, la libertad de prueba. En el procedimiento del juicio oral, la regla general es la libertad de prueba. Esto es, que los hechos y las circunstancias pueden ser probados por cualquier medio siempre y cuando tenga la característica de que sea idóneo. ¿De acuerdo? Es decir, un medio idóneo es igual a una prueba. En consecuencia, cualquier hecho o circunstancia puede ser probada por cualquier medio que sea idóneo. Pero como toda regla general tiene una excepción, esta no escapa a la misma. Existe una excepción a esta regla y es la no admisión de alguna prueba. La excepción de inadmisibilidad se presenta cuando la prueba ofrecida encuentra en alguna de las siguientes hipótesis. Cuando la prueba sea manifiestamente impertinente, cuando la prueba no guarda relación alguna con los hechos materia de la acusación o bien los hechos alegados por la defensa. Esto es, que no exista ninguna relación lógica o jurídica entre el hecho y el medio de prueba. Ejemplo, para tratar de acreditar una legítima defensa se ofrece por ahí una pericial en psicología, no tiene relación alguna, por lo tanto esa prueba es manifiestamente impertinente. Así, cuando la prueba ofrecida tiene por objeto acreditar hechos públicos o notorios o generalmente conocidos, también será una prueba inadmisible. ¿Por qué? Porque no es necesario probar algo que es del dominio público. Por eso ponemos por ahí el terremoto del 85, es del dominio público, ataque a las Torres Gemelas, etc. Todos estos acontecimientos que ya han sido del dominio público. También se verá admisible cuando la prueba es superabundante o bien dilatoria. Y esto será cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes constituyen a juicio del juez como única finalidad alargar el curso del procedimiento. Por ejemplo, ofrecer 20 testigos para acreditar un solo hecho que no sea de una relevancia sustancial. Sabemos que en materia penal no hay tacha de testigos, bueno, pues para estos efectos sí sería la prueba superabundante. Las pruebas que prevengan de diligencias o actuaciones que hubieran sido declaradas nulas. Esto es, cuando el medio de prueba ya fue materia de un juicio previo y fue declarado nulo. Tenemos por el ejemplo un contrato de compraventa declarado nulo por resolución judicial. En este caso, también la prueba será inadmisible. Las pruebas que prevengan de actuaciones o diligencias cuya obtención se haya realizado con inobservancia de garantías fundamentales, también será inadmisible la prueba. Y es cuando estamos en presencia de lo que se conoce como la prueba ilícita. ¿Qué es la prueba ilícita? La prueba ilícita es la actividad probatoria se concibe como un derecho fundamental que deriva del derecho a la defensa. Sin embargo, hay que tener presente que no hay derechos absolutos y por ende el derecho a la prueba tiene sus límites. Uno de esos límites es precisamente la prueba ilícita. La prueba ilícita es aquel medio que se obtiene con inobservancia o vulneración de garantías fundamentales. Es decir, que los medios de prueba no se produzcan o no se incorporen al juicio conforme a la ley. Tiene que ver con la forma de obtenerla, no con el medio de prueba en sí. Después, el procedimiento para obtener la prueba es lo que va a ser ilícito, a diferencia de lo que es por ahí la prueba ilegal, que son dos conceptos diferentes. Esta es prueba ilícita.
y puede ser de dos clases. Cuando se ha obtenido por un medio ilícito, esto es, obtener un arma de fuego del domicilio del sujeto sin la concebida orden de cateo, o bien obtener el suero sanguíneo del indiciado sin el consentimiento de éste. Y B, cuando no son incorporadas al proceso conforme a las disposiciones de la ley. Ejemplo, ofrecer una prueba documental que contiene en su texto una testimonial. Ahí lo que se trata o se pretende es desnaturalizar o desvirtuar la naturaleza de la prueba. ¿Cuál va a ser la sanción a la prueba ilícita? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 20, inciso A, fracción novena, señala que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Por ende, la sanción a la prueba ilícita no es básicamente la privación de sus efectos jurídicos en el juicio. No va a surtir ningún valor probatorio. Pero esta consecuencia se desborda en dos dimensiones. Uno, en la prohibición de su admisión en el juicio, y dos, la prohibición de su valoración en sentencia. Esto es, si cuando se abre la etapa de juicio no se percata, no se detecta que la prueba es ilícita, pues ya pasó, se desahoga y tendrá como consecuencia que en sentencia no se le valore. Pero si se detecta antes de pasar a la etapa del juicio oral, su sanción es no admitir esa prueba por ser ilícita. Aquí la problemática que yo vislumbro es precisamente esta. Si bien es cierto la prueba es ilícita, de todos modos el juez ya tuvo conocimiento de ella. ¿Cuál va a ser el efecto psicológico de la prueba ilícita en el juzgador cuando la prueba fue desahogada del juicio? ¿Va a incidir en su ánimo o difícilmente la tomará en consideración? Vamos, eso ya lo veremos en la práctica. Así, la prueba ilícita puede dar lugar a la llamada prueba reflejo o derivada. De acuerdo con la teoría de los frutos del árbol envenenado, la ineficacia de la prueba ilícita se debe extender a otros medios probatorios que en sí mismos son lícitos, pero que fueron obtenidos gracias al aporte de aquello. También esta regla de prueba ilícita de no darle valoración o no admitirla tiene su propia excepción. Y esta será cuando la prueba ilícita le sea favorable al imputado. Si le beneficia al imputado, entonces sí tendrá que tomarse en consideración. El principio de igualdad de partes o de armas. Este derecho consiste en que los defensores deben de encontrarse en una posición de igualdad respecto al Ministerio Público, disponiendo en igualdad de circunstancias y posibilidades de ¿qué? De tanto los medios, recursos, alegaciones, peticiones, pero sobre todo para que rindan sus pruebas. ¿Ello en razón de qué? De que la prueba va a ser el soporte medular para lograr una absolución o bien una condena. La oportunidad para incorporar la prueba, el famoso principio de inmediación. Este principio implica que el juez de la causa debe recibir personalmente las audiencias del juicio oral y presenciar la producción de las pruebas de manera personal y directa. Así tenemos que, de acuerdo a la reforma constitucional, para los efectos de la sentencia, solo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en audiencia de juicio. Entiéndase, juicio oral. Artículo 20, inciso A, fracción novena. Sin embargo, hablamos de las excepciones, esta regla también tiene su excepción, y para ello es la prueba anticipada. ¿Cuál es la prueba anticipada? Es aquella que se rinde ante el juez de control. Ojo, hablábamos de que solamente las pruebas van a tener desahogo, ¿dónde? Ante el juez de juicio oral. Pero esta es la excepción, esta prueba se va a desahogar ante el juez de control. ¿En qué etapa? En la etapa de investigación. O sea, sí hay desahogo de prueba, como excepción, ante el juez de control. Y tiene por objeto que se desahogue la prueba testimonial o bien la pericial, conforme a las reglas y principios que rigen al juicio oral. Esto es oralidad, inmediación y contradicción. ¿En qué casos va a proceder este desahogo de prueba anticipada? Tenemos 4 casos. Por ausencia a larga distancia.
Esto es que todos sabemos que en ocasiones viene por ahí un turista italiano, europeo, etcétera, viene, le cometen un delito, va a denuncia, pero se tiene que regresar a su país. En ese caso, se puede solicitar que se desahogue esa prueba ante el juez de control para que quede la constancia de vida. Por temor fundado de posible fallecimiento, en la situación a un sujeto que lo lesionan gravemente y que está a punto de fallecer. Si no declara en ese momento, a la época del juicio ya no se podrá presentar y por lo tanto no podrá rendir su testimonio. Bueno, pues también puede rendirla ante el juez de control. Por posible incapacidad física o mental, es la misma situación anterior, y algún otro, el famoso cajón desastre que deja por ahí la ley, algún otro obstáculo semejante. ¿Para qué? Para que se pueda desahogar esa prueba. Aquí la interrogante que podríamos presentar sería: ¿y qué pasa si el testigo, el europeo, regresa a la fecha del juicio? ¿Qué pasa si la persona no fallece? ¿Qué pasa si no hubo enfermedad mental o ya no hay incapacidad? Son cuestiones que ya se irán presentando dentro de la práctica y bueno, que tendrán que resolver en ella misma. ¿Quién debe exigir el acreditamiento de la hipótesis respectiva? Las partes. ¿Para qué? Pues para que su contraparte acredite las cuestiones de hecho que determinen la imposibilidad del testigo o perito para concurrir a la audiencia del juicio oral. Para que proceda el rendimiento de la prueba anticipada, ¿qué se requiere? Y ya decíamos, se debe demostrar cuestiones de hecho, pues se tiene que acreditar porque un testigo o perito no está en condiciones de concurrir a la audiencia de juicio oral a prestar su declaración o a exponer las conclusiones de su informe. Si no se justifica esta hipótesis, el juez de control puede negar la solicitud de desahogo de dicha prueba anticipada. ¿Cuál es el fundamento constitucional? La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada que por su naturaleza requiera desahogo previo. Artículo 20, inciso A, fracción tercera de nuestra Constitución. Otra diligencia que se da aparte de la prueba anticipada dentro de la etapa del juez de control, pues es precisamente los acuerdos probatorios. ¿Qué son los acuerdos probatorios? Consisten en que las partes pueden convenir que ciertos hechos no presentan controversia y por ende se tengan por acreditados, acordando no ofrecer prueba alguna respecto de esos hechos. Tenemos determinados hechos y decimos, bueno, esto está demostrado, el arma está demostrado, la forma en que se disparó está demostrado, no hay controversia, lo aceptamos, las partes lo aceptamos y no ofrecemos pruebas de eso. Solamente nos vamos a concretar a lo que queramos demostrar, no respecto al homicidio, sino respecto a que fue legítima defensa, respecto a que fue riña. Solamente nos enfocaremos a esos tópicos. Si el juez acepta los acuerdos probatorios, los hechos acordados se tendrán por acreditados y no podrán ser discutidos en el juicio oral. Estos acuerdos deben consignarse por el juez de control al dictar el auto de apertura a juicio oral. ¿Cuál es la utilidad? Tiene dos vertientes, una para las partes y otra para el juzgador. Para las partes, permite que éstas no se desgasten con otras pruebas o cuestiones no controvertidas, ya que solo se ofrecerán pruebas en relación con los hechos no convenidos y que se pretenden demostrar. Para el juzgador solo apreciará las cuestiones controvertidas, la sustancia de la causa o núcleo central, la focalización al debate en las cuestiones de fondo, y así tendrá un panorama más exacto y preciso para tomar su determinación. ¿Por qué? Porque solo conocerá de cuestiones debatidas y no se distraerá en cuestiones menores o bien irrelevantes. El principio de oportunidad para incorporar la prueba a juicio comprende dos hipótesis. 1. Las partes son libres para determinar la oportunidad de incorporar sus pruebas según lo estimen convenientes. Y 2. Del mismo modo son libres para no presentar o incorporar a juicio una o más de sus pruebas. Esto es, las partes van a decir, en este orden se van a llevar a cabo el desahogo de las pruebas, pero también van a tener la oportunidad de que esta prueba no la presento, esta no la presento y esta no la presento. O sea, ese es
este principio. Con la única salvedad de que primero se recibirá la prueba de la acusación y después la prueba ofrecida por el acusado y su defensa. Formas de rendir la prueba. El Código de Juicio Oral será que determine la forma de rendir la prueba. Hay que recordar que en el Distrito Federal aún no contamos con este código de procedimientos. En diversos códigos se reglamenta la forma de algunos medios de prueba y respecto a los que no reglamenta, generalmente dispone que su incorporación al juicio se adecue al medio de prueba más análogo. Un ejemplo de rendir la prueba, sobre todo en este caso, que sería una prueba pericial, que sería muy novedoso para todos nosotros porque estamos acostumbrados a otra manera y a otra sustancia de cómo se rinde una prueba en materia pericial. En primer lugar, ¿cómo se va a rendir? Bueno, pues se va a presentar el perito y él va a tener el uso de la palabra para efectos de iniciar exponiendo las conclusiones de su informe. Yo después de haber intervenido concluyo esta situación y es lo que deja en la mesa. En segundo lugar vienen las preguntas respecto a qué, respecto a la legitimación de ese delito. En la actualidad es letra muerta para nosotros. Nosotros solamente con que presente su cédula profesional en la materia que ustedes quieran y ya es delito. Aquí no, aquí se le van a tener que hacer preguntas necesarias. ¿Para qué? Para establecer la confianza y la credibilidad de lo que está rindiendo el perito. Preguntas como tales: su ocupación, su instrucción profesional, dónde estudió, las calificaciones, los años de experiencia, dónde labora, cátedra impartida, etc. Hay que recordar que en este sistema el abogado, el Ministerio Público no deben de llegar viendo a ver qué es lo que va a resultar de la prueba. Ellos ya deben de saber qué es lo que va a salir de la prueba con los elementos que ellos ya investigaron del tema. Después, por lo que hace al perito, se le podrá preguntar, a ver, ¿usted qué es perito en la materia en la que usted estudia? ¿Dónde estudió? No, pues estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ah, perfecto. ¿Qué calificaciones obtuvo en esta materia? No, pues yo sacaba todo 10. Ah, caray. Pero el abogado que ya lo investigó, ya por ahí tiene el informe de señor juez, ¿no es cierto? Aquí está el perito con la verdad, pues pasó la materia, sacó 6. Me va a enfocar precisamente a la credibilidad que debe de tener el perito. Y bueno, creo que eso es una ventaja. 3, la metodología empleada. Ahí se le va a preguntar cuál es la metodología que utilizó para llegar a su conclusión. ¿Por qué utilizó esa metodología y no por qué esta otra no? ¿Por qué la descartó? ¿Cuáles fueron sus fuentes de información para llegar a esa metodología, para llegar a la conclusión? Después, para demostrar que el aprendizaje se construyó sobre bases sólidas y aceptables. Y finalmente, el cuestionamiento del informe presentado, o sea, los aspectos centrales del mismo, iniciando con sus conclusiones más relevantes, aclarando expresiones técnicas confusas hasta concluir con las razones por las cuales estima que esas conclusiones son las correctas. Como les decía, esto es una manera muy novedosa para muchos de nosotros de cómo se puede desahogar una prueba tanto de las testimoniales y por los términos como la prensa. ¿Qué preguntas se pueden formular a los peritos? Si es un examen directo, se les pueden hacer preguntas abiertas. Si es un contraexamen, ahí sí ya proceden las preguntas cerradas. Vamos a tener preguntas prohibidas. Las sugestivas, que son las que sugieren respuesta, las capciosas, que son las que confunden, y las cortivas, que tienen implícita una presión moral. Ojo. En el examen no se admiten preguntas sugestivas, en el contraexamen sí. ¿De acuerdo? Y eso, bueno, ya los que han visto por ahí algo, que va a saber nada de eso. Cuando se una pregunta, se realiza con la licencia de expresión. Ojo, decía yo. Este tipo de preguntas el juzgador no va a intervenir para que el que corregir a la parte de prevenir. Ese sistema de se la califico de legal o no, ya queda en el sistema actual. Aquí, precisamente, este incidente de expresión lo debe utilizar y por eso debe estar muy dependiente de la contraparte para que si hace una de las preguntas prohibidas, señor juez, responda. Este es el famoso incidente de objeción, que tendrá que ser
estamos quitando la pregunta. Si dicen arqueo, tenemos mayor problema. Si dicen sostengo, por eso y eso, ya decidirán si procede o no la pregunta. Bueno, pero eso es cuestión de las partes. ¿Cuáles van a ser los sistemas de valoración que van a regir en este sistema? Vamos a ver todos los sistemas de evaluación que existen. En la antigüedad existía el famoso sistema orgánico o de evaluación mínima, donde realmente todos salían condenados y la pena era de qué? La extinción del suelo. En este sistema se considera incapaz al hombre para poder determinar el valor de las pruebas, por los que se tenía que acudir a la divinidad para esta función. Decíamos ir al exterminio. Tenemos el sistema libre. En este sistema no existe una regulación en particular o reglas legales para llevar a cabo la valoración de las pruebas, por lo que la eficacia de las pruebas se establece en base a criterios discrecionales del juzgador. No tiene limitaciones, no tiene mayor soporte que el criterio que él le pueda dar a esa prueba. Tenemos el sistema tasado legal, que como todos sabemos, el juzgador no tiene libertad para valorar las pruebas, sino que tiene que sujetarse a los lineamientos que el legislador estableció para cada prueba en particular. Lo que implica que el juzgador está impedido para efectuar algún razonamiento en particular de ese material probatorio. Tenemos el sistema mixto, en donde existe una combinación de los sistemas libre y tasado, ya que respecto de algunas pruebas el legislador establece sus reglas para conceder el valor probatorio, pero por otro lado también el juzgador está en posibilidad de valorarlas de acuerdo a su criterio discrecionalmente. Y tenemos el sistema que se va a utilizar por lo que hace el Distrito Federal en un juicio o un sistema de juicio oral, el sistema de libre convicción o de la sana crítica racional. ¿Cuál es esta forma de valorar las pruebas? En este sistema el juzgador no está sujeto a ninguna regla legal, pero a cambio debe fundar y motivar con toda precisión cuál es el valor que le concede a la prueba, a cada una de ellas, expresando con claridad los motivos, razones y circunstancias del por qué les concede valor en un sentido, para así dejar constancia de que la ponderación de la prueba fue realizada correctamente, no de manera inversa o bien arbitraria. Inclusive debe de valorar y motivar a aquella que hubiese desestimado, decide por qué la desestima con las mismas características como si la tomara en consideración. La libertad de valoración de los medios de prueba son la regla general, sin embargo también presenta excepciones, ya que este sistema está asociado a las limitaciones impuestas por las denominadas reglas de la sana crítica, o sea, las reglas del correcto entendimiento humano, que se integran por los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos. Esto es, el sistema de evaluación, como decíamos, que el juez va a valorar de acuerdo a lo que él aprecie. Por eso, sentencia proviene de sentiendo, que significa sentir, porque el juzgador siente después de haber llevado a cabo todo ese procedimiento. Y no va a tener ninguna limitación para poder valorar las pruebas, salvo estos tres: que no vaya contra los principios de la lógica, que no vaya contra las máximas de experiencia y que no vaya contra los conocimientos científicos. Este sistema a la prueba implica que el juzgador está convencido de su sentido y no mi motivo. Señores, pues hasta aquí mi participación, espero les haya servido. En este momento, pues el doctor Vicente Carrera hará la participación del doctor. No se escucha, por favor, el sonido. Ya se escucha mejor. No se escucha. Creo que ya. Vamos a pedir al doctor la entrega del reconocimiento y también quiero aprovechar ese momento para poderles informar de lo que comentaron sobre las preguntas que quieren hacer ustedes. Vamos a tener después del doctor Almanza un coffee break.
pero viendo la inquietud de parte de algunas personas, vamos a tomar los 10 minutos de ese coffee break para aprovechar que se encuentran los doctores presentes y que puedan responder en unos 10 minutos algunos cuestionamientos de ustedes que nos hagan llegar por escrito y que ellos mismos lo valoren. Por favor, el reconocimiento, señor. Vamos a hacer rápidamente, hagan llegar sus preguntas para que las puedan ir contestando. Y vamos a aprovechar ese coffee break aquí. Pues con la autorización y anuencia, pues de una vez empezamos para ir aprovechando los tiempos. Aquí me preguntan del Estado de México, bueno, al menos sobre la Policía del Estado de México. ¿Pueden los ministeriales llegar sin una orden para entrar a los bares o restaurantes? Tienen que identificarse. En el Estado de México, partamos de la Constitución Federal, ¿no? En su caso. Primero, recuerden que cuando había el proyecto de que las gentes entraran sin orden de cateo, cuando iban a venir las reformas del 2008, hubo pues una cuestión muy mediática y donde seguramente ustedes se dieron cuenta que no entró en la Constitución esa cuestión. Pero sin embargo hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia que establece que cuando se esté cometiendo una conducta delictiva flagrante se puede ingresar sin orden y autorización de una autoridad judicial. Más aún en el estado de Chihuahua, que lo que se critica se admira. Yo le tengo una admiración al estado de Chihuahua porque es pionero, está hacia adelante. No crean que nada más vengo así a hacer escarnio de mí responsable. Lo admiro y por eso hago los comentarios. Incluso hay artículo expreso que establece que en estos casos no se necesita, por ejemplo, cuando el lugar es público y está en hora de servicio, no necesita orden de cateo. Aunque obviamente aquí vamos a una cuestión de investigación. Y cuando el lugar está cerrado, obviamente se necesita un orden de cateo, pero si se está cometiendo un delito flagrante, no se necesita la orden de cateo. Son algunos puntitos que tendríamos que conocer y saber, porque no vaya a ser que, al menos que esté legislado, ¿no? Porque vayamos a cometer alguna inconsistencia ahí en una defensa. El segundo punto, antes en la violación previa mandaban los expedientes a los juzgados y estos los regresaban para realizar más investigaciones. Actualmente es igual. Si están hablando del caso del Distrito Federal, bueno, pues tenemos el famoso artículo, el famoso artículo 36, que incluso ahora ya no se regresan solamente copias certificadas cuando el órgano judicial considera que es el primordial o lo original a que se tendría que regresar, bueno, pues también para que se siga perfeccionando. Espero que haya sido en ese sentido la pregunta. ¿Cuándo entra este nuevo sistema en el Distrito Federal? Esto es una pregunta, la de los... Ya casi está todo. Es más, en la Procuraduría del Distrito estamos estrenando una ley orgánica y un reglamento. Por cierto, abogados litigantes, sean muy cuidadosos en ese sentido, porque tengo el honor también de revisar algunas tesis, y una tesis que estaba revisando todavía me manejaba de las garantías constitucionales por ahí. Acuérdense que ya cambió radicalmente también la Constitución en ese contexto. ¿Y por qué les estoy haciendo este comentario? Porque ya prácticamente está todo listo. La Procuraduría del Distrito ya hay incluso un área que es jurídico-consultiva, que es la encargada de implementación del nuevo modelo de justicia, obviamente dentro de la Procuraduría del Distrito, en coordinación con los poderes correspondientes, ¿no? Pero creo que incluso, no quiero poner en su boca cosas que a lo mejor no dijo, pero yo así lo interpreto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pues establecía que era importante que liberaran también recursos para tales efectos, porque no todas las cosas se hacen con buenas intenciones, ¿no? ¿Por qué están dictando en penal amparo para efectos? Es una figura que siempre prácticamente ha existido en ese contexto. También no se les olvida que hace algunos meses, 2, 3, 4, hubo importantes cambios a la ley de amparo, pero no sé a qué se refiere, pero sí, desde luego que cuando somos afectados, ofendidos o agraviados o gobernados pues sí, esto de amparo para efectos puede servir para que la autoridad por ahí subsane algunas cuestiones y continúe la cuestión. Pues, hermano, gracias. ¿Qué pasa con la audiencia de control de detención que se levanta? Extraordinaria pregunta, no veo bien la... Es una discusión que ya ve que les digo, les comentaba que todos discutimos, ¿no? Hay gente que afirma, o yo también por ahí creo, que en una audiencia de control de la detención no tendría que haber discusión o debate.
La audiencia de debate para mí en específico es la audiencia de juicio oral, sino aquí simplemente se dan o no se dan los requisitos, los extremos, cómo fue, qué no fue, y en ese contexto yo también soy de los que opino que en la audiencia de control de la detención no debe de haber debate en ese contexto, ¿no? Una pregunta también, ¿qué tanto repercute que el juez de control no tenga la vista? A ver, no tenga la vista la carpeta de investigación en el proceso. Sí, es que aquí habría que ver, miren, a ver si estoy interpretando bien la pregunta, miren, una de las grandes discusiones que se establece es cuando el juez de debate o de juicio oral no tiene la carpeta de control y que todo lo que va a conocer va a ser en ese momento. Una de las tendencias que se establece es, oye, ¿cómo dejas que en 2 horas, en 3 horas o en 3 días, si es que dura más o 4 días? Que la tendencia es que se durar una semana, más o menos. ¿Cómo va a resolver? ¿Cómo va a detener la situación de y van a poner sanciones tan severas a una persona si no conoce previamente la cuestión? Ese es un punto. Pero el otro dicen, pero que entre sin conjeturas, sin los objetivos que pudiese ser. No estoy diciendo que tenga tendencias a favor, sino simplemente que llegue sin ningún tipo de prejuicio, que en ese momento se empaque de lo que existe, de lo que no existe, y en su caso decida. Les digo una circunstancia, todo puede ser debatible. Si hubiera puesto en la normatividad que sí tenga la carpeta de control desde antes, ya estaríamos discutiendo. Es que están durando una semana, más o menos. ¿Cómo va a resolver? ¿Cómo va a detener la situación y van a poner sanciones tan severas a una persona si no conoció previamente la cuestión? Ese es un punto. Pero el otro dicen, pero que entre sin conjeturas, sin lo subjetivo que pudiese ser. No estoy diciendo que tenga tendencias a favor a alguien, no, simplemente que llegue sin ningún tipo de prejuicio, que en ese momento se empape de lo que existe, de lo que no existe, y en su caso decida. Les digo una circunstancia, todo puede ser debatible. Si hubieran puesto en la normatividad que sí tenga la carpeta de control desde antes, ya estaríamos discutiendo que por qué. Entonces, vamos, empecemos y dejemos que las cosas se vayan mejorando. Ya les dije, si ustedes checan el primer código procesal de Chihuahua y lo imprimen el día de hoy con todas sus reformas, van a encontrar otro código procesal, por todas estas cosas importantes que se dan en los debates. Voy a pasar el uso del micrófono. Bueno, aquí tenemos una pregunta que nos dice: ¿qué término hay para la reparación del daño en la ejecución de sentencias? Actualmente aquí en el Distrito Federal nos establece el Código Penal que la reparación del daño prescribe en un término igual al de la pena de prisión impuesta. Pero el problema que tenemos, ¿qué pasa cuando no se le impone una pena de prisión? En ese aspecto existe una laguna, y lo que yo hago como la reparación del daño es una pena pecuniaria, al igual que la multa, y la multa prescribe en un año por lo regular prescribe. Y si tiene pena privativa de la libertad, en el término que tiene la pena privativa de la libertad impuesta. En relación a qué término tiene el Ministerio Público para solicitar fecha para la audiencia al juez de control en la que pueda llevar a cabo la formulación de la imputación. Miren, compañeros, en primera es una sola audiencia, más cuando hay detenido. En el momento de que hay detenido, se solicita ante el juez de control que califique de legal o no la detención. Una vez que el juez de control califica de legal la detención, inmediatamente tiene que formular la imputación del Ministerio Público, porque si no, ¿cómo queda? Imagínense si dijéramos, bueno, pues te damos otros 3 días, 4 días para que formules la imputación. Bueno, ¿y qué hacemos con el detenido? Tiene que ser inmediatamente. Aunque he visto algunos simulacros en donde de repente ya se calificó de legal la detención y se le pregunta al fiscal: ¿tiene alguna otra cosa que solicitar? No, posteriormente voy a solicitar la vinculación. Eso no es posible, porque incurriría en responsabilidad. La siguiente es:
En caso de dictarse el auto de vinculación a proceso, podrá el juez de control conceder un término adicional al Ministerio Público para enriquecer la investigación. Pues, ¿enriquecer en qué sentido? ¿De billetes? Habría que preguntarle al Ministerio Público. No, mire, cuando se solicita un término, se dicta un auto de vinculación a proceso, y por lo regular el Ministerio Público solicita un término que no debe ser mayor a 6 meses. La defensa, lógico, va a decir, no, pues es mucho tiempo, y cómo va a estar mi imputado privado de su libertad. Considero que 15 días es más que suficiente. Pero tratándose, imagínense, de una detención en flagrante delito, formulación de la imputación, vinculación a proceso, que se detuvo en el momento de estar cometiendo el delito, ¿qué otras cosas? Tengo entendido que aquí en el Distrito Federal, en el proyecto que está haciendo el magistrado Ayala, está el término entre 15 días y mes y medio máximo, aunque en otras legislaciones se establecen 6 meses. Pero sucede algo muy curioso. El Ministerio Público solicita un término excesivo, la defensa solicita un término mínimo, y después dicta lo que cree conveniente. Pero una prórroga, por lo regular, no debe ser válida. Si tenemos aquí la pregunta, dice: si el juez de juicio oral advierte la necesidad del desahogo de una prueba necesaria para acreditar la responsabilidad del imputado, o en su caso su inocencia, y las partes no lo ofrecieron, si puede de oficio ordenar su desahogo. Obviamente aquí el tratamiento del juicio oral adversarial es diferente al sistema que actualmente tenemos. En la actualidad el juez puede en un momento dado traer pruebas para mejor proveer, aunque no hubieran sido ofrecidas por las partes. Para el caso del Distrito Federal necesitaríamos tener la implementación de esta reforma y ya plasmar en el Código Procesal que se aplicará en su oportunidad. Como ejemplo, ahorita en el Estado de México yo tengo entendido que sí lo establece, pero sin embargo en la práctica no se está llevando a cabo, porque entonces aquí tendríamos la problemática de que el juez se está convirtiendo en parte, y entonces ya se pierde esa cuestión de que las partes sean las que lleven a cabo toda la defensa, todo el alegato, y entonces por práctica no se está llevando, para evitar precisamente que el juez se convierta en una parte integral, ya sea de la defensa o de la acusación. Gracias. Bueno, vamos, son las 2:05, a las 2:20 nos vemos para que puedan estirar las piernas y pasar al baño. Muchas gracias.